Hola, ¿cómo están? Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella, por sobre todo lo que hemos dicho antes, ella es madre y además es esposa, así que es la voz autorizada para hablar del tema de hoy. Y saludarte, Paula, darte la bienvenida a nuestro programa. Estamos felices de que puedas compartir con nosotros este tiempo tan bueno en donde podemos aprender sin duda y compartir los conocimientos y las herramientas que necesita hoy en día la familia. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para los dos y a través de ustedes también a quienes nos estén escuchando y viendo. La verdad es que soy de profesión orientadora y mediadora familiar y hace ya años que me estoy especializando harto en tratar temas que tienen que ver con la familia y también con los adolescentes especialmente. He dado hartos talleres también para adolescentes y para padres con hijos adolescentes, así que ese es un buen tema también, ¿cierto? De repente los papás con hijos adolescentes no saben mucho, ¿cierto?, acerca del conocimiento de herramientas para poder trabajar con ellos, y es ahí donde entonces llego yo, ¿cierto?, con algunos tips, con algunas herramientas para poder abordar todo lo que tiene que ver con estos temas. Desde el año 2019, desde octubre del año 2019, Chile cambió y cambió lamentablemente de una forma negativa, cambió de una forma para mal. Y hemos podido darnos cuenta cómo la juventud alzó un estandarte donde comenzaron con actos de violencia y produjo producto de esto el estallido social que tanto hoy conocemos. Luego, en marzo de este año, del 2020, se decreta por medio de la Organización Mundial de la Salud, se decreta pandemia mundial, que la familia se vio obligada a convivir en grandes tiempos dentro del hogar, y por ende los conflictos se empiezan a desarrollar dentro de este núcleo familiar, y nos empezamos a dar cuenta de que lo que parecía tan bueno y tan normal hoy en día cuesta resolver los conflictos porque hay mayor tiempo de convivencia y distintos tipos de cosas que si no se resuelven en el momento, tú lo debes saber muy bien. Has hecho una buena introducción con lo que respecta a todo lo que viene sucediendo ya hace bastante tiempo en nuestro país. Situaciones que son de crisis, lo podríamos decir así. Pero sabes que en tu planteamiento, Roberto, la verdad es que no podríamos decir si son en realidad muy buenas o muy malas. ¿Ya? Lo que sí podemos decir es que son situaciones de crisis. ¿Ah? El país ha vivido desde octubre del año pasado distintas situaciones. Ahora, ¿a qué voy a apuntar con esto? Todas las crisis, todas las situaciones de crisis eh, provocan algo y nos hacen replantearnos también muchas cosas. ¿Ya? Los periodos críticos son periodos que suceden en un corto tiempo, ¿ya? Y eso equivale también muchas veces dentro de los mismos hogares, ¿ya? También se provocan crisis, situaciones de crisis, las cuales también no son como los problemas cotidianos, las crisis son más álgidas, ¿cierto? Y por lo general las crisis no sabemos bien cómo resolverlas, por eso se llaman crisis, o sea, no es como un problema cotidiano que está a la mano el resolverlo, sino que la crisis tiene que ver entonces con algo que eh, tendemos a pensar que se nos va de las manos. Y cuando nos sucede esa situación como de conflicto interno, entonces estamos viviendo una crisis. Y eso es lo que ha estado pasando, como tú bien lo decías, tanto en nuestro país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta situación se ha ido de las manos un poco, ¿cierto? Entonces hemos visto que constantemente mucha gente ha estado en lo que tiene que ver con el estallido social, mucha gente ha estado reclamando, ¿cierto? Y levantando estandartes con distintas posturas, ¿ya? Y distintos también anhelos que la gente tiene. Entonces, eso ha traído sin duda todo un proceso de crisis. Lo fundamental en esto es saber cómo abordar la crisis y cómo poder superarla y enfrentarla. Ahora,
lo que bien, y es a donde ya nos vamos a dirigir con respecto también al tema, todo lo que ha venido en este último tiempo, ya en el 2020, con respecto a la pandemia, ¿ya? Y mundial, como tú bien lo decías. Eh, Todo eso viene a abordar ya no solamente como la parte externa de un país, ¿cierto? Que tiene que ver con el pensamiento colectivo, sino que también viene a abordar la parte interna, o sea, los hogares, las personas, aquellos que vivimos, ¿cierto?, en comunidad dentro de un mismo hogar. Y ahí es donde ya Mira, la situación viene a cambiar completamente. Paula, Completamente. Sí. Paula, bueno, nos hemos dado cuenta que eh, actualmente ya no se puede disfrutar como antes, salir, qué sé yo, juntarse con los amigos, salir al cine, encuentros familiares, cumpleaños, qué sé yo, etcétera, muchas cosas que ya no se pueden hacer. Y hoy en día estamos viviendo o tratando de convivir en la familia, dentro del hogar, y con los vecinos también, cuando son condominios, departamentos, cosas más cerca. Entonces nuestra vida no es igual que antes. Entonces el marido tiene que estar todo el día en la casa, ya no sale a trabajar, sino que está todo el día. Los hijos no van al colegio, sino que están haciendo clases, haciendo sus tareas, jugando, haciendo todo dentro de la casa, entonces ya están todos. Entonces siento que hasta la mascota siente que su espacio fue invadido. Entonces cada uno se vuelve intolerante ante la situación. Entonces, yo entiendo que tú hiciste has estado trabajando, nos habías comentado una investigación que hiciste Sí, un estudio. Exacto, háblanos de eso. Bueno, la verdad es que para poder mostrar la realidad de lo que estamos viviendo, ¿ya? Si bien lo que tú dices, Fernando, tiene relación con la forma en que las familias se han manejado en este tiempo, es solamente lo que nosotros podemos darnos cuenta a lo mejor de lo que nosotros mismos vivimos, ¿cierto? Aquellos que estamos en el hogar, encerrados, teletrabajando y que ya no salimos de casa, ¿cierto? Los hijos que no están en el colegio o en las universidades, entonces también están en casa. Y todos tenemos una realidad, ¿cierto? Personal, cada uno de nosotros lo que estamos viviendo, pero en realidad para poder tener también un criterio mucho más amplio y no solamente lo que concierne, por ejemplo, a mi experiencia o a las experiencias que ustedes tienen, es que yo hice este estudio donde formulé 3 preguntas ya a 30 familias totalmente distintas, ¿ya? En este estudio abordé familias que son familias nucleares, donde existe papá, mamá, hijos, que son familias homoparentales, donde solamente está la mamá con los hijos, se fija, familias que son extensas, en número, muy grande. Mi familia es muy grande, mi familia nosotros somos 7 y está mi hermano que le tocó justo acá, entonces somos 8 en casa. Así que somos wow. muchos, demasiados. Ya, Entonces, sí. hay otras familias que son mucho más pequeñas también. Bueno, y también de distintas realidades, ya de distintos lugares físicos, de distintos entornos, de distintos sistemas de creencias. Nosotros somos cristianos, ¿cierto? Pero también he tenido alumnos o apoderados de los cursos de mis hijos que no son cristianos y también quise integrarlos a este estudio, ¿ya? Para ver de qué manera en realidad está viviendo la familia, de qué manera en realidad se están abordando distintos temas y sobre todo el tema puntual, que es lo que también hoy vamos a tocar, que tiene que ver con el manejo de los conflictos, ¿ya? Porque si bien decía Fernando, hoy como que estamos más intolerantes, ¿cierto? Pero eso es producto del encierro. Entonces hay algo, a lo mejor algo ha cambiado en nosotros. ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotros? Entonces, a todas esas cosas yo trataba de apuntar con este estudio. Perfecto. La primera pregunta que tú le hiciste a tu encuestado, Paula, fue cómo ha sido la convivencia familiar en este tiempo de cuarentena. Y la verdad es que solamente formulé 3 preguntas. Y estas preguntas, si bien una las tomaba juntitas, tenían harta relación.
pero en realidad yo les pedí a cada uno de los encuestados en este caso que las contestaran como bien específicamente ya cada una de ellas. Y en realidad la primera fue increíble, como muchos me contestaron que este ha sido un tiempo, ya este tiempo de convivencia familiar en cuarentena ha sido un tiempo de altos y bajos. Esa fue la palabra mucho más recurrente, altos y bajos. Por ahí me escribían una verdadera montaña rusa, o sea, desde ir desde lo más bajo a lo más alto y luego volver a bajar. Entonces, todo eso se provocaba en esta convivencia familiar. Y tiene que ver también con el encierro, ¿ya? Obviamente con el estar ahí encerradito, ¿cierto? En espacios muchas veces reducidos, empieza a provocar también ciertos roces. Entonces todo esto empezaba a mermar un poquito en la convivencia, ¿ya? Si bien nosotros en realidad aproximadamente llevamos unos 4 meses de cuarentena, es demasiado, ya si lo pensamos así. Entonces se empiezan a formar, ¿cierto? Y a alterar situaciones en el hogar que antes en realidad no sucedían. ¿Pero por qué no sucedían? Porque no había una convivencia diaria 24/7 como la hay hoy en día. Entonces todo eso empieza de alguna manera a trastocar a las personas, ¿ya? Empiezan a suceder en las personas situaciones que tienen que ver primero con una postura emocional, ¿ya? Que tienen que ver con un choque emocional. ¿Qué sucede con esto? Empieza a haber en ellos mucha ansiedad, mucho estrés, ¿cierto? Muchos temores también, muchas preocupaciones, sobre todo a los que somos papás, ¿cierto? Y estamos en esa condición, con los hijos en la casa, sin poder salir a trabajar, muchos papás también perdiendo sus trabajos. Entonces, todo eso trae distintas situaciones que tienen que ver primero con un choque emocional en lo personal. Pero este estudio también habla mucho y en general habla mucho de que en principio empezaron a suceder en los hogares toda una manifestación justamente de conflictos, de poca paciencia, de no tolerarse mucho, de no respetarse los espacios, como no sé qué, Fernando parece que decía que hasta la mascota había perdido su espacio, y así Sí. también sucedía. Entonces empieza todo esto y empieza esta alteración, ¿cierto?, en el carácter de los individuos. Y esto no vamos a hablar solamente de los adultos, ¿ya? Esto es desde los niños más pequeños hasta la persona mayor que esté en el hogar. Entonces se comienza a dar esta situación, ¿ya? De poca paciencia, de roces, de dificultades, sobre todo en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque las familias, en lo que tiene que ver con la convivencia familiar, en el primer periodo de esta cuarentena, empieza todo un proceso de adaptación a lo que se está viviendo. Esto en realidad es nuevo para nosotros, es nuevo para todos nosotros. Nadie antes había vivido esto. Yo tengo hartos años y no me acuerdo ni de chica haber vivido esto antes. Entonces, y ustedes más porque son mayores que yo. Así que yo creo que nadie ha vivido esto. Entonces, la verdad es que es algo que es totalmente nuevo. Y es algo que también es muy delicado, porque tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ver con eso. Entonces también podemos entender que hay situaciones de riesgo que si nosotros, ¿cierto?, se provoca el encierro porque si salimos a la calle, en definitiva lo que pensamos es que nos vamos a enfermar. Entonces eso termina provocando una mayor ansiedad,
en las personas que están en este confinamiento. Entonces, eso es lo que sucede en principio, como en el primer periodo. Hay muchos temores, ¿ya? Y juntamente con estos temores está el hecho de adaptarse a la convivencia. ¿Cómo nos vamos a manejar? Los conflictos surgen de la nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos todos en casa, estamos todos ocupando un mismo espacio, entonces hay que organizarse. Empiezan a suceder conflictos, como decía, pero ¿cómo se manejan? Porque hay que saber manejar los conflictos. Si no, la verdad es que estar así, y por el tiempo que ya estamos, yo creo que muchas familias podrían en realidad naufragar de esto, porque no, es difícil, es muy difícil. Sin duda, Paula, hecho el diagnóstico y donde podemos ver que mamá trabajando con teletrabajo, los hijos demandando tiempo, espacio con la mamá, ¿qué recomendarías tú o qué herramienta podríamos entregarle a los papás, papá o mamá, según corresponda, o abuelo en algunos casos, para poder manejar estos conflictos de caracteres, donde hay un choque de fuerzas, de pronto generacionales, además, papá con hijos, abuelos, tíos, etcétera? Entonces, ¿qué herramientas podemos entregarle a sus papás? Sí. Bueno, mira, lo principal es que, como ya ha pasado, como decía en principio, aproximadamente 4 meses, la verdad es que la relación o la interacción entre las personas que viven dentro del hogar y que están habitando un mismo espacio, empieza a cambiar. En este estudio me mostraba que las familias tuvieron que reorganizarse para saber en realidad cómo empezar a manejarse bien y a mantenerse en una relación armoniosa y en una sana relación al interior del hogar. Entonces, dentro de las buenas herramientas, ¿ya? Y yo como mediadora también lo puedo decir, una de las buenas herramientas es la negociación, ¿ya? La negociación, sobre todo en los papás con los hijos. Tenemos que aprender a negociar, ¿ya? Sí. Mira, una de las mejores formas de abordar un problema no es que gano yo y pierdes tú, o viceversa, ¿cierto? Pierdo yo ya y ganaste tú, ¿cierto? Muchas veces los hijos dicen, ya, mi mamá ganó y yo termino perdiendo. No es la idea, ¿ya? Dentro de lo que es la negociación, lo primordial es que ambas partes se sientan ganadoras. Ganadoras, qué interesante, ¿eh? Eso es muy bueno, que ambas partes se sientan que han ganado, ¿cierto? A lo mejor podemos transar, ¿cierto? Ciertas cosas, ciertos juegos o ciertos horarios de televisión, ciertos horarios en el Play, no sé, ¿cierto? Lo que en este caso los hijos demanden, porque tu pregunta apuntaba a eso, ¿cierto? A directamente la relación con los hijos. Los tiempos también de clase, porque muchos niños están teniendo clases también por internet, entonces también esos tiempos se tienen que dar. Pero también tenemos que ver que hay mucho tiempo libre, mucho tiempo libre. Sí. Entonces hay que aprender a transar. Exacto, y eso nos va a demandar ocupar el ingenio muchas veces y buscar nuevas estrategias para ir negociando, como tú dices, con los hijos y poder sentir que ambas partes ganan en esto, y eso es muy importante. Yo lo destaco mucho, Paula, lo que estás mencionando. Los que tenemos hijos chicos, hay que saber negociar. Sí, ¿sí, no? Sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque mira, la negociación y la mediación tienen que ver con dos métodos resolutivos digamos, pacíficamente, de conflicto, ¿ya? Estos dos medios son de forma pacífica, o sea, entonces, si bien la mediación tiene que ver con un tercero imparcial,
ya que es las veces que mi trabajo hace, ¿cierto? De ponerme en el lugar de ambas partes y tratar de ser imparcial, sino que ayudar a la resolución del conflicto. En el caso de la negociación es mucho más cercana porque la podemos hacer todos. Entonces yo puedo negociar con mis hijos, transar cosas positivas, ¿cierto? Que vayan en beneficio tanto de ellos como de mí. Ahora, siempre somos los papás los que tenemos que partir con esto. ¿Ah? Muchas veces los hijos nos sorprenden también y nos dicen, ya papá, entonces ya, hagamos un trato. Bien, hagamos un trato. No es malo hacer trato con los hijos, ¿ya? Pero No, ese trato tenemos que cumplir, tanto los hijos como los papás. ¿Ah? Y muchas veces uno dice, no, ya, o los hijos nos reclaman, pero no cumpliste tu trato, no cumpliste tu parte. Bueno, yo soy el papá y ¿qué tiene? No, pues, si somos los papás con mayor razón, tenemos que exacto. hacer efectivo ese trato, ¿cierto? Ese pacto que se hace. ¿Por qué? Porque somos ejemplo entonces para ellos. Paula, Sí, bueno, es muy importante considerar algún aspecto de lo que tú has hablado para poder mantener una comunicación dentro del hogar que sea efectiva. Entonces, claro, tú nos dices que son los padres los que tienen que un poco llevar esta iniciativa y hay muchas labores que realizar. Niños en el colegio, el marido, la esposa trabajan, teletrabajo o trabajo a distancia, como se llame. Entonces ya hay mucho tiempo, no sé si hay mucho tiempo, pero va a depender de cada familia, en donde pueden ir creando cosas, ir creando ciertas rutinas también, además de la labor de cada uno. Y, y en ese tiempo libre tal vez se debiera hacer, yo sé que Roberto nos hablaba el otro día que tenía una noche de cine, nos comentaba, eso lo encontré muy simpático, en donde toda la familia está abocada a ver una película. Tiene que ser tiene que haber una negociación para ver qué película que sea agrado para todos. Ponernos de acuerdo. sí, Claro, negociación. Entonces, eh, esto, claro, entonces hay muchos recursos que vamos a ir aplicando de modo que la convivencia en el hogar se vaya mejorando y dando de buena manera y, y no sé, finalmente uno se va adaptando, eh, pero también te quiero llevar a, a la realidad contraria, en donde hay familias que no se pueden adaptar. Hay familias en donde el padre quedó sin trabajo, en donde los recursos ya disminuyeron o simplemente no hay recursos, donde puede haber mucha buena disposición, sin embargo el padre de familia está sin trabajo, dada la situación, muchas obras, qué sé yo, que fueron cerradas, se tuvieron que ir adaptando a ciertos beneficios sociales. Entonces, pero en definitiva el ingreso de familia disminuyó. Entonces, eso sin duda, imagino yo, sin ser experto, va afectando a la animosidad de la familia y lo que va a resultar el día a día. Hay familias que se han separado, simplemente. sí, Hay familias en donde no han podido llegar a una buena mediación. Hay familias en donde existe un caos. sí. Entonces, que a pesar de que no puedan salir, salen porque ya no pueden resistir un día, dada toda la situación muchas cosas. O sea, entonces, hay familias, ciertas zonas en donde se juntan para hacer una olla común en la sociedad, donde viven, en el entorno. Entonces, es otra realidad. Entonces, ¿cómo podría aplicarse toda esta mediación en estas familias, en esta realidad? Bueno, es una realidad, es una realidad. Y está sucediendo hoy más cerca nuestro de lo que nosotros mismos pensamos, ¿ya? Por eso es bueno también en este tiempo
a lo mejor y lo que se ha logrado en muchas comunidades, que hoy sabemos más del vecino que lo que sabíamos antes. Entonces, hay algo bueno, ¿cierto? Y que rescatar también en todo esto. Pero estas situaciones de dificultad, y como tú bien dices, que muchos jefes de hogar han quedado sin trabajo, han tenido que, y han visto, ¿cierto?, cómo ha disminuido la ración diaria, por decirlo así, que ha sido muy difícil, a lo mejor con niños pequeños o con niños en edades de adolescencia, donde es mucho más difícil también poder tenerlos cerca de uno. Todo eso trae obviamente una mayor dificultad al hogar y a las relaciones. Empiezan a disminuir en el fondo todo lo que tiene que ver con lo armónico dentro del hogar. Pero una de las cosas que siempre hay que hacer es hablar con la verdad. ¿Ya? Muchas veces estas situaciones límite no se le conversan, por ejemplo, a los hijos, y los papás empiezan a guardar, ¿cierto? Y a tratar de ocultar una realidad en la cual los hijos no están totalmente, digamos, al tanto de lo que sucede. Y es muy bueno hacerlos partícipes, sobre todo en este tiempo, porque este tiempo es un tiempo más allá. Yo dentro de mi estudio colocaba que aunque fuera paradójico, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo, todo lo que tiene que ver con los conflictos que se puedan suscitar, hay cosas que nosotros podemos rescatar. Y si hay cosas que podemos rescatar, hay cosas buenas también que se pueden sacar. Recordemos que lo que decía al principio, toda crisis, y a lo que en principio me hablaba Roberto, toda crisis trae un replanteamiento y una reformulación de muchas cosas. Es en la crisis donde nosotros nos damos cuenta de que tenemos que provocar cambios en nuestra vida. Es ahí. Hay una crisis en el matrimonio, cambios en el matrimonio. Hay una crisis papá-hijo, cambios en la relación papá-hijo. ¿Se fijan? Y esto que trae también una crisis, entonces nos da a nosotros la oportunidad de replantearnos también como personas, y cómo también enfrentamos al interior de la familia todo lo que está sucediendo hoy en día. Hablar con verdad, hacer parte a los hijos de lo que estamos viviendo. Si hay disminución en lo que respecta a la economía, conversarlo también, porque a veces los hijos piden cosas y los papás nos molestamos porque no se las podemos dar, pero ellos no saben que no las pueden pedir, ¿se fija? Porque no están en el conocimiento. A todos nuestros hijos nosotros les podemos hablar, aunque sean muy pequeñitos, le podemos hablar de la situación en que estamos viviendo. Para cada niño, su respuesta natural. Entonces, eso es bueno. ¿Para qué? Para que todo este periodo que se acentúa, ¿cierto?, críticamente, no sea peor en lo que es la relación familiar. Podemos estar viviendo dificultades, podemos estar estrechos, ¿cierto?, viviendo. Puede haber quedado el papá a lo mejor sin el trabajo, pero no, que no se vea afectada la relación familiar. Y yo aquí abordo precisamente lo que tiene que ver con nosotros como cristianos también. Podemos perderlo todo, pero si seguimos teniendo a Cristo en nuestra vida, entonces estamos bien. Las circunstancias no nos pueden mover a una negatividad. Las circunstancias nos tienen que fortalecer también. Paula, quisiera compartir un video. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí.
Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No lo sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo ha contado. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? No. cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. En la familia van naciendo ideas y van forjando algo. Sí, también hay gente que ha podido surgir de esta situación y poder crear algo nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo empleo, qué sé yo, vender por internet, vender por las redes sociales, generar ciertos ingresos que creo también que se ha aprendido mucho. Y una de las cosas, conforme a este video que vimos, creo que también se da una buena oportunidad para poder conocernos. Una de las cosas que yo anoté ahí en mi estudio tiene que ver con que, y justamente en la primera pregunta, tiene que ver con un adaptarse y conocerse, y también reconocerse quiénes somos. O sea, yo sé que en mi hogar, y lo voy a plantear como desde un ejemplo así, yo sé que en mi hogar vivo con mi esposo y mis 4 hijos, pero ¿quiénes son mi esposo y mis 4 hijos? Claro, porque en realidad a muchas familias le pasó eso. Algunos, ¿sabe que era increíble que me escribían? Es como si ahora yo estuviera viviendo con desconocidos. Sí. Así me contestaban, es como si yo estuviera viviendo con desconocidos. Yo no conocía a mis hijos, no conocía a mi esposo, no conocía a mi hermano, si vivía con él, o sea, no. Entonces, eso es lo que de alguna manera me llamó a mí también la atención y a anotar dentro de mi estudio que las personas tenían que, dentro de esta adaptación, ¿cierto? Y de este ajuste de convivencia, ellos tenían que aprender a conocerse y reconocerse. ¿Qué es lo que nos gusta a cada uno? Y justamente apuntaba lo que el video nos mostraba. ¿Qué es lo que nos gusta a cada uno? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cierto? ¿Qué nos gusta hacer en familia y qué nos gusta hacer individualmente? Porque no porque estemos encerrados tenemos que estar todo el tiempo, ¿cierto?, achoclonados haciendo algo. Tenemos que respetar también los espacios personales. Y esos espacios personales también los tienen, desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿cierto? Van a haber momentos en que ellos van a querer a lo mejor jugar a algo solitos, perfecto. Claro. Van a estar solitos y les vamos a dar ese tiempo.
los adolescentes. Mire, imagínense un adolescente, ya con con todas las situaciones de crisis que vive por su propia edad, más encima mantenerlo encerrado. O sea, es difícil, todo un desafío, todo un desafío. Pero entonces, con mayor razón, démosle a él el tiempo que también necesita, para estar a solas, para conversar con sus amigos, ¿cierto? Y no estemos ahí los papás, dale, que dale, queriendo tenerlo al lado. O sea, más que nada, por el hecho de estar juntos, sí tenemos que aprender a conocernos. ¿Qué nos gusta? Conversemos, forjemos instancias de comunicación y diálogo. Eso colocaba yo en mi estudio. Coloquemos esas instancias que se den. La comunicación tiene que ver con todo lo que mi cuerpo, ¿cierto?, entrega y manifiesta, y también con todo lo que mi voz puede decir. El diálogo tiene que ver con diálogos pasivos, con diálogos respetuosos, ya donde no se pasen a llevar los pensamientos, los intereses de aquel que está a nuestro lado. Entonces, eso es fundamental, Fernando, poder conocerse mejor. Yo creo que esa es la oportunidad que nos da este tiempo también. Paula, que, por ejemplo, te pongo la situación, de repente se cortó la luz, no funciona el wifi, los teléfonos no funcionan, tenemos obligadamente que relacionarnos, y lo que ha pasado en esta pandemia, no podemos salir, no podemos, qué sé yo, tenemos que estar juntos y aprender a vivir en comunidad. Entonces, mi miedo es que el día de mañana, cuando termine esta cuarentena, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos creado, va a quedar en nada y vamos a volver a lo mismo. Sabes que yo creo que es un temor que todos tenemos. Mira, si bien gracias a Dios, y también habían familias que me lo formulaban, este temor, ¿ya? Si bien este ha sido una situación y un azote, ¿cierto?, que hemos tenido como sociedad y a nivel mundial, ¿cierto?, que nos ha mantenido ahí encerrados. La verdad es que todo lo que hemos vivido a lo mejor al interior de nuestros hogares, hoy en día podemos decir, y el estudio así lo manifiesta, que hoy en día las familias están mucho más organizadas, mucho más aclaradas, se entienden mejor. O sea, hoy en día, después de todo este tiempo de encierro, ¿cierto?, y de confinamiento y de distanciamiento social, porque ¿qué pasa? Nos hemos distanciado de los amigos porque no viven con nosotros, pero la familia no se ha distanciado, la familia se ha unido, ¿cierto? Es como casi poco entendible. Estamos distanciados socialmente, pero la familia está más unida que nunca. Sí. Y eso ha sucedido, la familia se ha unido. Entonces, hoy en día muchas familias están viviendo, y así me lo manifestaban en el estudio, días hermosos, días donde muchas familias cristianas están buscando al Señor en familia, y eso antes no pasaba. Están orando los unos por los otros, y antes eso no pasaba. Entonces es como si estuvieran viviendo días del cielo dentro de sus hogares, aún con todo lo que está sucediendo afuera, que no podemos ponernos una venda. Hay muchas familias que la han pasado mal, y muchas familias a lo mejor cercanas a nosotros, que también la han pasado muy mal con respecto a esta pandemia. Pero ese es el temor que va a pasar después, cuando ya entonces podamos empezar a hacer nuestras actividades normales. Y yo digo, de verdad, sigamos igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esto se tiene que parar? ¿Por qué no podemos seguir exactamente igual? ¿Por qué no cuando se cortaba la luz, como tú dices, Fernando? A mí me pasó varias veces, que aquí no sé por qué este tiempo se cortaba la luz muy seguido. Poníamos como 5 velas con mi hijo, y para no ir a acostarnos, que fome, no podíamos leer, no podíamos ver tele, nada, juguemos ludo, por ejemplo, y jugábamos ludo, y nos reíamos hasta las 2, 3 de la mañana, solamente hasta que la vela se acabara, una cosa así. Pero ¿por qué no seguir haciendo eso? Mira,
yo digo, si nosotros como adultos hemos aprendido algo en este tiempo, no podemos dejar de hacerlo. Si eso que hemos aprendido ha sido bueno para nosotros y ha sido bueno para nuestras familias, ¿por qué no permanecer haciéndolo? Sigamos haciéndolo. De nosotros depende, y no de nuestros hijos, de nosotros depende que esto siga siendo así, que vivamos, ¿cierto?, con esta armonía familiar, que esos días de cine, como tú dices, Roberto, se sigan manifestando, sigámoslo haciendo, ¿cierto? ¿Por qué parar? Eso depende de nosotros. Los temores muchas veces coartan nuestra creatividad. Sin duda, todo va a pasar por la buena comunicación que tengamos, pero algo fundamental que tú mencionas en esta recopilación de información que pudiste tener acerca de las rutinas, mantener las rutinas y los horarios. Y hoy en día vemos que los niños, familia, no le están poniendo límites a los horarios a sus hijos. Pueden estar hasta las 2, 3 de la mañana jugando videojuegos, el almuerzo es a la hora de 11 y la 11 es a la hora de la cena y todo se cortó. Entonces, lo importante es mantener los horarios y las rutinas. Sí, lo que pasa es que eso también es muy sano, porque tenemos que seguir con las mismas rutinas que teníamos antes. Si bien, como digo, yo prácticamente he vivido en dos este periodo de cuarentena, ¿ya? Un primer tiempo donde nosotros pensábamos que esto era por un poco periodo de tiempo, que iba a pasar rápido y que ya en mayo, junio íbamos a estar todos afuera. No sucedió así. No sucedió así. Entonces viene un nuevo periodo donde nos dicen, no, esto sigue, este confinamiento sigue, el encierro sigue y las cuarentenas siguen. Entonces, todos seguimos en casa. Entonces, todo lo que en principio parecía como unas mini vacaciones, ¿cierto? Tenemos eso, nos relajamos, todos nos levantábamos tarde, ¿cierto? Y los horarios de las comidas, del dormir, todo era mucho más de vacaciones, pues, todo era mucho más relajado. Pero hoy en día tenemos que empezar ya a tomar también un orden en las cosas, ¿cierto? Organizaciones. Ahora, por ejemplo, en mi hogar todos mis hijos son adultos, así que yo en realidad la más chica tiene 18, imagínate, así que yo no me preocupo mucho de los horarios con respecto a ellos se organizan, y entre ellos, hermanos, que son 4, se juntan y ven series en la noche, entonces a mí me agrada eso, porque ellos aprenden a compartir también, y antes no tenían el tiempo, porque todos hacían cosas distintas, pero para los papás que tienen hijos más pequeños, sí es importante seguir manteniendo una rutina de dormir, porque si no, esto empieza como a desordenarse un poquito, y lo lamentable no es que afecte directamente ahora en este periodo, sino que va a afectar después, cuando las rutinas vuelvan a su normalidad. Claro. Entonces, ahí nos vamos a ver afectados. Ahí nos vamos a ver las caras, claro. Bueno, quiero contarles a todos nuestros amigos que estamos con Paula Lara. Yo puse acá madre, esposa, orientadora y mediadora familiar. ¿Por qué puse madre y esposa primero antes que todo el currículum? Porque yo sé que además eres profesora de Instituto Bíblico, fuiste nuestra consejera de matrimonio cuando llevábamos 3 meses de casado, pero lo que valida todo esto es que tú vives y has tenido estas experiencias, cómo lidiar con hijos pequeños, luego con hijos adolescentes y ahora con hijos adultos. Esto valida todo lo que tú puedas entregarnos como herramienta. Así que yo quiero pedirte ya casi ya para redondear un poco esta conversación, es que nos hables de las 3 R's. En tu estudio hablabas de las 3 R, yo lo encontré fenomenal porque viene a redondear y a reducir todo esto. Coméntanos de las 3 R, por favor. Sí, mira, la verdad es que en el estudio, claro, yo replanteé en mi conclusión, ¿cierto? Las 3 R. ¿Qué significaban estas 3 R? Y que tenía que ver
con todo a lo que en realidad habíamos llegado con respecto a este estudio. Si bien este estudio tenía como primera pregunta, como ustedes también lo dijeron allí, tenía cómo era la convivencia familiar en este tiempo de cuarentena. La segunda pregunta era cómo manejaban los conflictos, y también ya lo hablamos. Y la tercera era qué bueno, ¿cierto?, han rescatado de esta pandemia. Y en ese qué bueno han rescatado, bueno, surgían altas cosas. Primero, el tiempo de calidad. El tiempo de calidad. Antes no existía ese tiempo de calidad al interior de los hogares, ¿ya? Por la misma rutina, ¿cierto?, de cada persona. Y lo otro importante era la valoración de la familia, ¿ya? Y del entorno armónico que se provoca cuando están todos ellos. Entonces, bueno, y también lo que yo hace poquito mencioné, en los hogares cristianos, ¿cierto?, es una búsqueda de Dios, una búsqueda más profunda de Dios como familia. Entonces, empecé a unir todo y yo dije, bien, aquí encuentro 3 R. Una era reconocerse, y mira, Fernando, a lo que apunta esta R, a lo que mostrabas en el video, reconocerse, ¿cierto? Saber realmente quiénes somos. Es como encontrarnos de nuevo, y no solamente encontrarnos, sino que volver a amarnos con nuestras diferencias, porque nuestras diferencias son fortalezas para el aprendizaje familiar, ¿ya? La familia es un sistema que cambia constantemente. Como tú bien decías, Roberto, un tiempo yo fui mamá de hijos pequeñitos, después fui mamá de hijos adolescentes y ahora soy mamá de hijos adultos. No soy la misma mamá de siempre. ¿Te fijas? He tenido que ir cambiando. Y la familia va cambiando. Entonces, una primera R era con respecto a esto, al reconocerse. La segunda R que yo decía era con respecto a reedificarse. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Tenemos que edificarnos como familia. Tenemos que reedificarnos. Nosotros pensábamos a lo mejor que con ir a la iglesia como familia, ¿cierto?, todo andaba bien, estábamos ahí los domingos, todos arregladitos, ¿cierto?, alabando al Señor, pero eso era solo una parte. ¿Qué pasaba entonces al interior del hogar? Entonces, ahí viene el Señor, ¿cierto?, y nos muestra a nosotros que este tiempo está preparado para nosotros, que tenemos que reedificar el hogar, que tenemos que reedificar, ¿cierto?, a Cristo en nuestra familia, en nuestro hogar. Él es cabeza de nuestro hogar. Entonces también tenía que ver con eso. Y la última R tenía que ver con restablecer, ¿cierto?, los valores de la familia, los valores de los tiempos que estamos aprovechando ahora. Este tiempo para nosotros es un tiempo precioso, precioso. Yo no quiero que suene como que en realidad no hay una importancia, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en torno a este virus, ¿cierto?, que lamentablemente nos ha tocado vivir y que a tanta gente le ha hecho daño. Pero tenemos que mirarlo también así. Es un tiempo que no vamos a volver a tener. Es un tiempo que no va a volver a suceder. Yo escuchaba por ahí en informes más científicos que una pandemia se da cada 100 años, aproximadamente, de estas características. Imagínense. Entonces, si nosotros vivimos esto, que es tan difícil y tan duro, aprovechémoslo también y saquemos lo bueno de él. Por eso esta pregunta era muy paradójica, ¿cierto? ¿Qué ha sacado de bueno en un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis? Pero como vuelvo a decir, siempre las crisis nos hacen replantearnos algo. Y es ahí donde está la tercera R. Replanteémonos entonces lo bueno que hemos podido obtener en este tiempo. Lo último, para ir ya terminando, Roberto, tu última palabra. Sí, bueno, yo, Paula, agradecerte
me quedo con algo que me deja esta conversación, que en la crisis tenemos una oportunidad inmejorable para reencontrarnos, reedificarnos y replantearnos muchas cosas. Yo te agradezco por este tiempo, Paula, ha sido tremendamente edificante para mí, y yo creo que para quienes van a estar viendo este programa, y sin duda que creo que mi compañero también ahí, Fernando, está muy, muy edificado con esta conversación. Paula, te agradecemos desde ya y dejamos la invitación abierta, de ahí lo podemos coordinar, lo podemos ver para que podamos indagar y profundizar en otros temas al interior de la familia. Así que te damos las gracias por tu tiempo, por este momento, y sin duda esperamos que el Señor te siga bendiciendo y ayudando, dándote más gracia de la que Dios te ha dado para que puedas seguir ayudando y aportando con este talento y lo que Dios te ha permitido estudiar para que lo puedas compartir con la gente. Gracias, Paula. Gracias, Paula, Roberto. bueno, sin duda que hay mucho material que abarcar, hay muchos temas que considerar. Hemos hablado solamente de un tema en el cual tú nos has colaborado, que es bastante complejo, que sin embargo hay otra arista en esto, en donde tenemos que ver el tema propio de los adolescentes, en las cuales queremos también contar con tu colaboración para otros programas. Y ahora te queremos dar las gracias. Ha sido un buen tiempo. Gracias, porque la verdad es que una de las cosas, y yo se los comenté a ustedes cuando tuvimos ahí una primera reunión, una de las cosas que motiva a mi corazón a estudiar es poder hablar estas cosas también dentro del pueblo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que escuchar psicólogos de afuera que nos dicen otras cosas, orientadores que nos hablan otras cosas, ¿cierto? Pero que no nos hablan con la profundidad del amor de Dios también. Y es ahí donde yo también quiero apuntar, y quiero que de alguna manera lo que pueda yo expresar se sienta así, que va con un profundo amor de Dios también para todas las personas, para todas, sin excepción, así como el estudio que hice donde abordé tantas familias, así también para muchos que hoy no conocen al Señor. Así que yo les agradezco esta oportunidad y bueno, yo les dije, yo dispuesta a colaborar y a tratar de otros temas de interés también. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos y bueno, que todos estén bien y bendiciones para cada uno. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós. Chao. Bendiciones. Chao, chao, chao.